Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, que Dios te bendiga. Muchas gracias por permitirme llegar hasta tu dispositivo para estudiar nuevamente la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar ya la lección número 11. Después de haber estudiado completos en Cristo, vamos ahora a estudiar vivir con Cristo. ¿De qué se trata esta enseñanza para esta semana? Vamos a enfocarnos en Colosenses capítulo 3. Ahí vamos a hacer el repaso del estudio de la palabra de Dios para esta semana. Sin más, quédate conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con la oración. Te damos, Señor, muchas gracias por permitirnos estudiar nuevamente una semana más tu palabra. Queremos aprender a vivir con Cristo. Por eso, oh Dios, queremos y te suplicamos tu Santo Espíritu, tu perdón, tu misericordia, para escudriñar las Escrituras y aprender más de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el texto para memorizar está en Colosenses capítulo 3 y versículo 14. Dice, y sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Así es, el amor es la base del carácter divino. Recordemos la definición de Dios propiamente. Dios es amor. Así que el cristiano no se va a definir principalmente por doctrinas, por rituales o normas externas, eso lo vimos la semana pasada, sino por el amor que va a provenir del carácter de Cristo. Jesús enseñó que el amor sería la señal distintiva de sus discípulos en Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Así que cuando el amor gobierna la vida, transforma la forma en que usted y yo hablamos, la forma en que actuamos y además cómo tratamos a las personas. Por eso el amor une todas las virtudes espirituales. Pablo describe en este texto a memorizar cómo el amor es el vínculo de la perfección, porque en realidad une todas las virtudes cristianas, todo lo que conocemos de humildad, paciencia, bondad, perdón. Esto puede practicarse externamente, pero sin amor pues carecen de el verdadero valor espiritual. Eso en 1 Corintios capítulo 13 lo explica mejor. Dice inclusive que mayores dones espirituales no tienen valor si no están motivados por el amor. Vemos también cómo la perfección cristiana es carácter transformado, porque la perfección que menciona la Biblia no se refiere a una ausencia absoluta de errores humanos, sino más bien a un carácter que va madurando y va siendo transformado por Cristo. Así que ese es el proceso en el cual el creyente refleja cada vez más el carácter de Jesús en su vida diaria, continuamente. Esto es lo que Pablo llama ser transformados a su imagen, según 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18. Es una constante. Y la razón por la que el amor es central es porque Dios mismo es amor, ya lo mencionamos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, ahí está la definición. Por eso cuando el amor gobierna el corazón del creyente, entonces se va a convertir en un reflejo visible del carácter de Dios, del carácter divino. Por eso el cristiano se transforma entonces en una evidencia pues viviente de la obra de Dios en el corazón de las personas. El amor cristiano entonces no es un sentimiento abstracto, sino más bien es una actitud, es una decisión que se manifiesta en la manera en que nosotros tratamos a los demás. Y esa decisión, esa actitud, básicamente va a incluir perdón, paciencia, también misericordia, incluso hacia quienes nos han ofendido. Vemos esa enseñanza además. Por eso el amor se prueba especialmente en las relaciones difíciles. Bien, continuemos con el estudio para el día domingo.
Bien, vamos a estudiar la mentalidad celestial. ¿Cómo podemos tener esa mentalidad celestial apuntando a las cosas del cielo? Bueno, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 nos da al menos 5 claves importantes para poder obtener esa mentalidad celestial. Colosenses capítulo 3 y versículo 1 nos da la primera clave. Dice, habéis resucitado con Cristo. ¿Qué simboliza esto? ¿Cuál es la enseñanza de haber resucitado con Cristo? Bueno, la vida cristiana, el cristiano va a comenzar con una resurrección espiritual. ¿Qué simboliza esto? Bueno, es esa experiencia espiritual que va a ocurrir cuando una persona acepta a Cristo. ¿Y qué ocurre? Bueno, el estilo de vida muere, el estilo viejo de vida muere y ahora comienza una nueva vida espiritual. Muere el viejo hombre y ahora hay un nuevo ser. Romanos capítulo 6, versículo 4 nos explica cómo esto se consigue por medio del bautismo además. Aquí pues representa el bautismo que se muere al pecado y entonces hay un nacimiento para una vida nueva. Bien, una vez que esto sucede, el segundo aspecto que nos menciona ahora el versículo 2 es poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? Bueno, definitivamente reorientar nuestros pensamientos ahora hacia los valores que son eternos, hacia valores espirituales y no hacia valores temporales o necesidades únicamente temporales, porque recuerde cómo Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 33 mencionó, busquen primeramente el reino de Dios. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que sucede es que todo lo demás es añadido. Por eso, entonces, esto es una decisión, priorizar nuestra mirada, reenfocar nuestros pensamientos es una decisión a partir de ese nuevo nacimiento. Vemos cómo la mente entonces va a determinar esas prioridades de la vida. Ahora no priorizamos lo terrenal, sino vamos a priorizar el reino de Dios. En el versículo 3 menciona algo muy importante, muy bueno para el cristiano, porque afirma que la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios. Esta palabra escondida, yo la relaciono estar refugiado, estar amparado bajo la sombra del Altísimo, cubierto por las alas, ¿cierto? Esto, pues, ¿qué significa? Definitivamente es una seguridad espiritual, es protección para el creyente, para el que aceptó a Cristo, para el que nació de nuevo, para el que priorizó las cosas espirituales, hay seguridad. Y vemos también que hay una identidad ahí manifestada. La identidad del cristiano entonces no va a depender ahora de las circunstancias terrenales especialmente, sino de esa relación con Cristo, estando uno en el refugio que básicamente nos da esa seguridad. También en el versículo 4 menciona algo muy importante. Cristo es vuestra vida. Cristo es nuestra vida. El cristiano entonces no solo cree en Cristo, sino no solo hay una manifestación de creencia, sino que hay una vivencia en unión con Él. Es toda la vida espiritual, esperanza, hay propósito y también hay una transformación. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Básicamente, todo esto proviene de Cristo porque mantenemos una relación constante. Ese refugio debe de ser constante. Necesitamos esa protección constante y la forma de sintetizarlo o de llevarlo a la práctica es básicamente teniendo una relación constante con Cristo, que es conocer mejor a Cristo cada día. También es muy importante mencionar que la mente determina entonces la dirección de la vida. Son mis pensamientos direccionados, basados en una decisión, en una comprensión de hacia dónde voy. Romanos capítulo 8, versículo 6, básicamente ahí enseña que la mente carnal, los pensamientos que se dirigen a satisfacer la carne, lo natural únicamente, eso produce muerte, pero lo que es los pensamientos espirituales, lo que redireccionamos ahora hacia el reino, va a producir vida y paz.
¿Por qué? Si nos enfocamos únicamente en lo terrenal, eso en algún momento va a perecer, va a quedar pues en el olvido, no va a trascender como las cosas espirituales que nos llevan hacia lo eterno. Por eso los pensamientos influyen en las decisiones. ¿Qué estoy pensando yo? Va a influir en mis decisiones, en mis hábitos, inclusive en mi carácter. Así que esas decisiones nos van a moldear como personas y nos van a ir preparando justamente para permanecer en esa eternidad con Dios, contemplándolo desde este momento aquí en la tierra, priorizando, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Acabemos con lo terrenal. La lección del lunes en Colosenses capítulo 3 y versículos 5 al 6 dice así el versículo: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vemos entonces que la vida cristiana definitivamente implica una lucha contra el pecado y es una lucha constante. ¿La invitación cuál es? Bueno, la acabamos de leer: haced morir lo terrenal que hay en nosotros. Y eso es un problema, pues está en nosotros. Así lo define el apóstol. Esto pues indica que la vida del cristiano siempre incluye una batalla, y esa batalla es continua y es una batalla espiritual contra uno mismo, contra las inclinaciones pecaminosas. La victoria no es automática. Debemos de constantemente luchar. También requiere que usted y yo seamos vigilantes y definitivamente estar en el refugio que mencionamos en la lección anterior. Y eso pues es una dependencia del poder de Dios, porque solos usted y yo no lo podemos lograr. Necesitamos del poder de Dios en nuestra vida. Es importante llegar a entender que el pecado comienza en los deseos, porque, bueno, Jesús enseñó en Mateo capítulo 5 versículo 28 que el pecado comienza en el corazón. Ahí es donde se empieza a fraguar lo que concluye y termina en pecado. Antes de manifestarse en acciones externas o dejar esa evidencia del pecado, pues el pecado entonces nace en los pensamientos y deseos internos. Y este es el problema que aquí el apóstol está definiendo: hacer morir lo terrenal que está en nosotros. Es un problema que usted y yo tenemos por nuestra naturaleza. Vemos también que esos pensamientos y deseos podemos también redireccionarlos. Un pensamiento que nos puede llevar a pecar, a hacer lo malo, también podemos redireccionarlo ahora a las cosas espirituales, a lo bueno, a lo que podemos definir como un buen pensamiento que nos va a llevar además a buenas acciones. Muy importante, el apóstol aquí mencionó la pureza moral, una pureza moral que honra a Dios, porque el cuerpo del cristiano, recuerde usted, es el templo del Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu de Dios. Primera Corintios capítulo 6 versículo 19 así lo define. Por eso, la pureza moral no es solo una cuestión social, cultural o inclusive religiosa, no es necesariamente ahí el enfoque, es una expresión básicamente de respeto hacia Dios. Menciona también, muy importante, la codicia es idolatría. Ahí en el versículo 5 dice que la codicia es idolatría porque ¿qué hace? Bueno, coloca los deseos materiales, todos esos pensamientos direccionados a lo temporal, a lo terrenal, los pone por encima de Dios. Es decir, sustituye a Dios ese deseo de complacer en lo terrenal, lo temporal únicamente. Entonces, la idolatría, que este concepto pues se asocia definitivamente bastante a imágenes o a estatuas, pues no siempre va a implicar eso. También puede ser cualquier cosa
pues que ocupa el lugar de Dios en el corazón. Desplazamos a Dios y pues nos ponemos a nosotros mismos si de satisfacer nuestra naturaleza se trata. Por eso es muy importante. Aquí el versículo 6 advierte que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice el texto, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Entonces, esta advertencia es bastante importante de tomar en cuenta y no significa que Dios vaya a ser pues arbitrariamente cruel, sino que pues el pecado inevitablemente va a producir una separación de Dios. La desobediencia pues puede llevarnos muchas veces por caminos muy difíciles en la vida, consecuencias que podemos arrastrar por ser desobedientes. Hay una expresión que yo utilizo: Dios perdona, pero la vida no. La vida nos puede cobrar muchas muy malas decisiones. Sin embargo, mientras hay vidas, hay esperanza. Así que siempre hay una oportunidad de poder regresar a los caminos de Dios y buscar la obediencia. Porque note que esta ira de Dios está explícitamente asociada con la desobediencia, y es una desobediencia constante por mucho tiempo hasta que llega un periodo de gracia que se terminó para la persona, y pues ahí se manifiesta la ira de Dios, o inclusive también podemos definirlo como las consecuencias de esa desobediencia. Esto pues definitivamente debe de ponernos a reflexionar de nuestro caminar, de nuestras acciones. ¿Estamos redireccionando nuestros pensamientos hacia lo eterno o le estamos dando prioridad a lo que pues va a perecer, a lo que es temporal, a únicamente a las cosas terrenales? Así que es muy importante reflexionar en esta enseñanza, capítulo 3 y versículos 5 y 6 de Colosenses. Bien, vamos a avanzar al día martes, donde nos invita a una renovación en el conocimiento, porque la conversión, la que decide el cristiano, ese nuevo nacimiento, implica entonces también, pues, no solo una vida nueva, sino también abandonar el viejo carácter, nuestras viejas formas de actuar, de responder, cómo nos administrábamos en diferentes situaciones. Dice el versículo: despojarse del viejo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 22 también menciona este concepto. ¿Qué representa esto? Bueno, básicamente abandonar hábitos, actitudes y también pensamientos que pues pertenecían a esa vida anterior sin Cristo. Malos pensamientos, malas actitudes, malos hábitos que nos llevaban a la destrucción. Vemos cómo el cristiano entonces ahora debe de controlar su temperamento. Parte del fruto del Espíritu de Dios es dominio propio, y aparte bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, ¿sí? Por eso la ira, pues ya una ira descontrolada, ¿qué hace? Destruye relaciones, también produce daño espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20 menciona y enseña que la ira humana no produce la justicia de Dios. ¿Se ha sentido usted con ira? Una ira descontrolada. ¿Qué no hace el ser humano cuando se encuentra en esas circunstancias? Es peligroso inclusive. Dice uno y hace cosas que inclusive después se arrepiente de haber dicho y hecho. Por eso es muy importante entender este control de temperamento. Yo le menciono a mis niñas que nosotros debemos de ser termostatos y no termómetros. El termostato regula la temperatura. El termómetro simplemente la mide. Por eso es importante entender que parte de esas decisiones de redireccionar nuestros pensamientos hacia lo espiritual es buscar controlar estas emociones, estos sentimientos que
nos pues llevan a actuar de forma errática. Muy importante entender que de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Esto lo dice Mateo capítulo 12, versículo 34. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice el salmista. Quiere decir que las palabras entonces son una manifestación del interior. Debemos de cuidar qué decimos, cuándo lo decimos, porque de pronto ahí va a reflejar lo que está en nuestro corazón. Un corazón que está transformado, entonces va a buscar palabras edificantes. Lejos de llevar ira, llevar discordia, llevar problema, ser pues, el que más bien inicia ese problema. Por el contrario, ahora es una persona que busca la reconciliación, busca la paz, busca la ecuanimidad en diferentes circunstancias, siendo que eso es parte de ese fruto del Espíritu de Dios. También la verdad es algo muy importante. La verdad debe gobernar nuestras palabras. Y esto pues puede ser un reto para muchos de nosotros, porque la mentira, bueno, primero el enemigo de Dios es el padre de la mentira. Y la mentira entonces, ¿qué produce? Destruye la confianza. Cuesta mucho conseguir que alguien confíe, ¿cierto? Pero es muy rápido destruir esa confianza, posiblemente con una mentira, y también va a romper la unidad. Es una característica de la mentira. Por eso entonces, ¿qué nos invita el apóstol? ¿Qué instruye acá el apóstol Pablo? Bueno, instruye al creyente, al cristiano, a vivir en verdad y transparencia. Tú decir si así sí o no, no. De pronto uno pues siempre o podría pues caer en alguna dinámica en la cual no exista la verdad y la transparencia. El cristiano también, pues hemos mencionado que es una nueva creación. Cuando una persona acepta a Cristo, entonces ocurre una transformación profunda. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice, bueno, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Cuántas veces no hemos querido empezar de nuevo, cierto? ¿Cuántas veces no hemos buscado dejar ese pasado atrás y empezar de nuevo? Empezar una nueva vida. Bueno, eso se puede lograr en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero yo hice esto o lo otro. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ese es el milagro de la conversión, es el milagro de un nuevo ser en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, nos muestra el carácter de una vida nueva. Dice el texto, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, entonces también hacedlo vosotros. Vemos entonces que los creyentes, el cristiano, usted y yo, somos escogidos por Dios. Esto es muy importante. Le da un sentido de pertenencia, le da un sentido de identidad. Este llamado de Dios entonces no es una casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Hay un propósito de Dios para usted y para mí, especialmente para quien decidió por Cristo. Así como Israel fue escogido para representar a Dios en todo ese tiempo ahí en el Antiguo Testamento, los cristianos, usted y yo, somos llamados a reflejar entonces su carácter al mundo. Israel tenía el deber de mostrar a Dios a las demás naciones, naciones paganas, mostrar al Dios de amor, al Dios de los 10 mandamientos, al Dios de la gracia, al que los había librado de la casa de Egipto y los había llevado y los había sustentado. Ese era el deber que tenía que dar el pueblo hacia las demás naciones.
Entonces, ahora usted y yo tenemos básicamente ese mismo llamado, es reflejar ese carácter de Dios a otros que no han aceptado a Cristo y también entre hermanos. Y aquí es muy importante mencionar cómo el carácter del cristiano se viste como ropa. Hay otra decisión. Aquí hemos visto que nosotros podemos redireccionar nuestros pensamientos, podemos decidir avanzar en una línea o la otra. Bueno, aquí también Pablo utiliza esta metáfora de vestirse, así como usted y yo en la mañana comúnmente elegimos la ropa con la que vamos a salir cada día, pues el cristiano entonces debe elegir cada día actitudes como la humildad, paciencia y misericordia. Es impresionante. Usted y yo, por elección, tomamos estas actitudes. No simplemente nacen de la nada, tenemos que elegir hacerlo. Y esto cada día. No debemos olvidarlo porque podemos despertarnos e irnos con la ropa de la ira, del desagradecimiento. Usted sabe que una de las cosas más terribles de la actitud del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y lo que más Dios, podemos decir, resentía o reclamaba era lo desagradecidos que eran el pueblo después de todo lo que Dios hacía por ellos. Bueno, usted y yo podemos elegir vestirnos de desagradecimiento o de agradecimiento. Podemos elegir esa humildad, ser pacientes, tener espacio para la paciencia, tener espacio para la misericordia y no todo con una mano y hierro. También es importante mencionar que el perdón es esencial en la vida cristiana. El perdón. Y esto puede sonar muy sencillo. Muchas personas han experimentado dolor profundo, arraigado en su corazón por circunstancias de vida indecibles, cosas inimaginables. El llamado es a perdonar. Solo Dios puede poner eso en nuestro corazón, pero además es una decisión, es una decisión. Colosenses 3:13, aquí justamente lo menciona, dice, cómo Cristo nos perdonó. Mire, si Cristo no nos hubiera perdonado, usted y yo no tendríamos posibilidad alguna de presentarnos ante el Padre. Es por medio de ese perdón que Cristo otorga por su justicia y nos presenta a Dios Padre. Así que el perdón, el que debemos experimentar, se basa en la experiencia personal de haber sido perdonados por Dios. Es decir, hay un principio primero. Dios nos está pidiendo algo que Él ya hizo por nosotros. Dios no pide nada que en Cristo no se haya experimentado además. Esto es muy importante. Ese es el Dios de los cristianos, un Dios que se hizo hombre, murió por su creación y también pues nos pide a nosotros que perdonemos, que reflejemos características de ese carácter. Por eso es muy importante siempre liderar como cristianos a otros que han sufrido a que puedan perdonar y que ese perdón viene fundamentado en ese Dios perdonador, pero también pone eso en nosotros y nosotros decidimos por eso, es muy importante. Entonces, también mencionamos que el amor es la virtud suprema. Eso es el parte del versículo de memoria. Entre todas las virtudes espirituales, todo lo que es bueno, todo comportamiento humano que es loable, que es digno de resaltar, el amor es el más importante porque refleja la esencia del carácter de Cristo y refleja o es el fundamento de todo lo demás. Es decir, manifiesta, mejor dicho, las intenciones verdaderas del corazón, porque todo lo demás puede ser una apariencia. Yo puedo tener apariencia de piedad. Yo puedo aparentar ser un hombre misericordioso. Yo puedo aparentar. Eso se puede, pues, enmascarar por medio de actitudes humanas, actuar en función de parecer. El amor, es decir, lo que en mi corazón produjo eso, eh, tiene que ser el amor. Es básicamente la esencia del carácter de Cristo, porque Cristo actuaba así. Cristo no actuaba por apariencia. Todo lo que él reflejaba ante las personas venía del principio del amor. Entonces,
Nuestro carácter debe de reflejar a Cristo. Ese es el modelo, ¿sí? El propósito entonces final de nuestra vida, para lo que hemos sido llamados como propósito, es que el carácter de Jesús sea visible en la vida del creyente. No podemos ser llamados cristianos si no buscamos elegir, muy importante, esas características como aquí el apóstol nos llama a que nosotros elijamos cada día vestirnos además de la armadura de Dios. Recuerda Efesios capítulo 6, versículo 10 y 18. Eso es para protegernos. La armadura es para protegernos. Y en esta parte de Colosenses, básicamente es hacia los demás, hacia nuestros hermanos, que es dando pues lo que hemos recibido de parte de Dios. La armadura que está en Efesios es para protegernos de las acechanzas del enemigo. Así que la palabra es completa, la palabra es viva y eficaz, ¿cierto? Debemos de, pues, buscar siempre mostrar ese amor de Cristo para con los demás. Bien, vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17 para ir finalizando este estudio. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que vemos en esta lección, esta parte de la lección para el día jueves, viviendo una vida nueva, viviendo una nueva vida. ¿Cómo podemos experimentar entonces esa nueva vida? ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes que no solo decidimos, sino que es parte de nuestro actuar durante el día? Vamos a analizar 5 aspectos de esta nueva vida, viviendo esa nueva vida. La primera es: la palabra de Cristo debe habitar en nosotros. Así dice el texto. Esa transformación espiritual ocurre cuando la palabra de Dios que hace, llena la mente, llena el corazón. Por eso estudiar la Biblia, la palabra de Dios, nos permite que la verdad divina guíe las decisiones. Esas decisiones que usted y yo debemos de tomar, por lo que debemos de decidir todos los días, la palabra de Dios nos va a guiar. Por eso es importante hacer el devocional, buscar estudiar la palabra tempranito para que a partir de allí podamos tomar esas decisiones en vistas, en miras de el reino de Dios. También muy importante, como aspecto número 2, la música tiene un poder espiritual y esta pues definitivamente es una de las herramientas que tiene este servidor, porque a mí la música me eleva, me inspira, me conecta con Dios, me exhorta, me motiva. Y aquí pues el apóstol Pablo menciona salmos, menciona himnos, cánticos espirituales, porque la música puede enseñar doctrina, sí, claro, la música bien canalizada, los instrumentos acorde a una armonía de fe, pues nos va a fortalecer. Justamente la fe nos va a elevar el espíritu, nos va a sintonizar con las cosas espirituales. También, como aspecto 3, la adoración instruye y fortalece la fe, porque la adoración no solo expresa gratitud a Dios. Cuando usted y yo adoramos, se muestra, se manifiesta esa gratitud, nuestras gracias a Dios por lo que nos ha dado, sino que también instruye al creyente en la verdad y también fortalece su vida espiritual. Aún en medio de un problema difícil que usted está atravesando, usted adora, usted canta al Señor, eso le va a fortalecer espiritualmente y le va a dar motivación para seguir luchando. También lo que hacemos de hecho o de palabra o de hecho, dice el texto, debe honrar a Dios. Qué importante. Entonces, aquí nos enseña que toda actividad, todo lo que desempeñemos, palabras, decisiones, acciones, debe realizarse en el nombre de Jesús. Qué profundo esto, porque de pronto usted
y yo pudiésemos ser descuidados en esta línea y pues hacemos y decimos, ¿verdad? Y no consideramos al Señor Jesús en esas acciones y en esas palabras, en esos pensamientos. Cada evento de nuestra vida, pequeñito que parezca, pues este texto nos llama a considerar y a ser realizado en el nombre de Jesús. Qué importante. Bien, y como último aspecto, este número 5, la gratitud caracteriza la vida cristiana. Ya hemos hablado un poquito de esto, porque el agradecimiento, la gratitud, un corazón alegre es un corazón agradecido. No hay corazón alegre siendo desagradecido, eso no existe. Vemos entonces que la gratitud es una señal de que el corazón reconoce la gracia de Dios. Es un corazón que está sintonizado, que está entendiendo, discerniendo lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, las bendiciones de Dios, que muchas veces no las notamos. Bueno, un corazón agradecido mantiene una actitud de humildad y de dependencia de Dios. Así que qué importante retomar estos aspectos, especialmente de agradecimiento. Sea agradecida en la mañana. Quizá inclusive estás atravesando un proceso de dolor, enfermedad. Buscar ser agradecidos, buscar dar gracias a Dios por un nuevo día y la oportunidad de aceptar su gracia. Y así la vida del cristiano comienza cuando el corazón es transformado y aprende a mirar más hacia el cielo que hacia la tierra. Pablo enseña que el creyente debe dejar atrás el viejo hombre con sus pecados y actitudes y revestirse del carácter de Cristo. Humildad, paciencia, perdón y amor. Entre todas las virtudes, el amor es el centro porque refleja el carácter de Dios y une todo lo demás. Cuando la palabra de Cristo habita en nosotros, nuestros pensamientos, palabras y acciones cambian. Entonces la vida entera se convierte en un testimonio de gratitud y obediencia, mostrando que Cristo vive en el corazón y dirige cada aspecto de nuestra vida. Vamos a orar para finalizar. Muchas gracias, Señor, por habernos escogido, por llamarnos, por permitirnos nacer de nuevo, Señor. Ese nuevo nacimiento, Padre, en Cristo Jesús, que podamos decidir por las cosas espirituales, podamos decidir por ser agradecidos, por sabiduría, por paciencia, por humildad, oh Dios, para así poder reflejar el carácter de Cristo. Gracias por el llamado a tu iglesia, de poder mostrar tu carácter, oh Dios, a los demás. Ayúdanos a hacerlo con diligencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.